Para Valentina, la pequeña librería heredada de sus abuelos era el único corazón que le quedaba, un refugio hecho de papel y tinta donde sus sueños todavía respiraban. Su mundo se vino abajo el día que un hombre con ojos de hielo y un traje de $1.000.000 le entregó una sentencia de muerte para su legado. Él no sabía que al intentar demoler su vida, lo único que construiría sería una obsesión salvaje por ella. No imaginó que el odio que sentían se convertiría en un fuego tan intenso que amenazaría con consumirlos a ambos por completo, demostrando que del desprecio a la devoción solo hay un paso. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a páginas antiguas y a café recién hecho era el perfume del alma de Valentina. El refugio de los sueños, así se llamaba su librería, un pequeño local de ladrillos rojos y un gran ventanal que se negaba a rendirse al avance implacable del vidrio y el acero que dominaba el resto de la ciudad. Cada libro en sus estanterías de madera oscura era un amigo, cada cliente, una parte de su familia. Era el legado de sus abuelos, el último trozo tangible de su amor, y ella lo protegía con la ferocidad de una leona. Por eso, cuando la carta llegó, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Corporación Valverde, se leía en el elegante membrete. Una notificación fría y legal que anunciaba la compra del edificio completo y la inminente reurbanización del área. Era un eufemismo cruel para decir demolición. Su mundo, sus recuerdos y su futuro estaban siendo amenazados por un hombre sin rostro y una ambición sin límites. Durante semanas, luchó a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, solo para chocar contra un muro de secretarias entrenadas y respuestas automáticas. Finalmente, exigió una reunión con el dueño, el mismísimo Alejandro Valverde. Consiguió la cita no por cortesía de ellos, sino por su propia e inagotable insistencia, una que la llevó a presentarse en el vestíbulo de su imponente rascacielos cada día durante una semana hasta que, por puro agotamiento, le dieron una hora. El día de la reunión, Valentina se puso su mejor vestido, uno sencillo pero que le daba confianza, y caminó hacia el corazón del imperio que pretendía devorarla. La oficina de Alejandro Valverde estaba en el último piso, un nido de águila con vistas panorámicas que hacían que el resto de la ciudad pareciera una maqueta insignificante. El hombre detrás del escritorio de caoba era exactamente como lo había imaginado, y al mismo tiempo, infinitamente peor. Era joven, quizás a mediados de sus 30, con un cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, una mandíbula afilada y unos ojos grises, tan fríos y calculadores que parecían capaces de tasar el valor de su alma con una sola mirada. No se levantó cuando ella entró. Simplemente levantó la vista de sus papeles y la estudió. ¿Señorita?, preguntó con una voz profunda y monótona, como si leer su nombre fuera un esfuerzo. Valentina Morales, dijo ella, manteniendo la cabeza alta. Soy la dueña de la librería, el refugio de los sueños. Alejandro asintió lentamente, sin la más mínima traza de reconocimiento o interés. Ah, sí. El último obstáculo. La palabra obstáculo la golpeó como una bofetada. Para él, su vida entera era un simple inconveniente. Mi librería no es un obstáculo, señor Valverde. Es un negocio, un hogar para muchos y una parte vital de la comunidad. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Fue un gesto helado, casi un gruñido. Señorita Morales, la nostalgia no paga las facturas y ciertamente no construye imperios. He comprado el edificio. Todo. Le he ofrecido una compensación generosa, muy por encima del valor de mercado. Tómela y busque otro lugar para su refugio. La condescendencia en su voz encendió una furia dentro de ella. Mi librería no tiene precio. El valor de ese lugar no se mide en su sucio dinero. Mis abuelos la construyeron con sus propias manos. Alejandro se recostó en su silla, entrelazando los dedos sobre su abdomen plano. Sus abuelos tuvieron su tiempo. Ahora es el mío. El progreso es inevitable. Voy a construir la torre más moderna de la ciudad en esa esquina. El progreso no significa destruir todo lo que tiene historia y significado, replicó ella, con la voz temblorosa de rabia. Para mí, sí, dijo él, su voz cortante como el cristal. No voy a ceder, señor Valverde. Lucharé con todo lo que tengo. Por primera vez, vio un destello de algo en sus ojos grises. ¿Diversión? ¿Curiosidad? Admiro su pasión, señorita Morales. Es pintoresca.
Pero está desperdiciando su tiempo y el mío. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos. Tiene 30 días para desalojar. Se levantó, una señal clara de que la reunión había terminado. Era incluso más alto e imponente de pie. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. El aroma de su colonia cara y costosa la envolvió, un olor a poder y arrogancia. Un consejo, susurró, su voz ahora un murmullo peligroso. No me haga la guerra. No le gustaría verme pelear. Valentina sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Y un consejo para usted, señor Valverde. No subestime a alguien que no tiene nada que perder. Él la miró fijamente por un segundo más, sus ojos recorriendo su rostro como si estuviera memorizando cada línea de desafío. Luego, simplemente se dio la vuelta y volvió a su escritorio. Para él, ella ya había desaparecido. Salió de la torre sintiéndose violada, furiosa y, por primera vez, asustada. Pero el miedo no la paralizó, la alimentó. Esa misma noche, su mejor amiga, Clara, una periodista de un blog local, llegó a la librería con 2 pizzas y una botella de vino barato. Entonces, ¿cómo es el dragón en persona?, preguntó Clara mientras colocaba las cajas sobre el mostrador. Valentina le relató la conversación, palabra por palabra, imitando la voz fría y arrogante de Alejandro. ¡Qué pedazo de idiota! ¿30 días? No puede hacer eso, exclamó Clara, indignada. Parece que sí puede. Es el dueño legal, suspiró Valentina, sirviendo el vino. Legal, quizás. ¿Pero justo? Jamás. Vamos a luchar contra él, Val. Usaremos mi blog. Contaremos la historia de la librería, entrevistaremos a los vecinos. Haremos tanto ruido que hasta su torre de cristal temblará. El plan de Clara le infundió una nueva esperanza. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Clara publicó un artículo apasionado que se compartió cientos de veces. Organizaron una recogida de firmas, y la comunidad respondió con un apoyo abrumador. Hicieron entrevistas para la radio local y un pequeño canal de televisión. Valentina se convirtió en el rostro de la resistencia, la David contra el Goliat corporativo. Sabía que Alejandro Valverde estaría al tanto de todo. Se imaginaba su irritación, y eso le daba una pequeña y amarga satisfacción. Lo que no esperaba era su siguiente movimiento. Una semana después, recibió otra notificación legal. La Corporación Valverde había comprado el pequeño edificio de apartamentos donde ella vivía, convenientemente ubicado a unas pocas cuadras de la librería. Peor aún, su contrato de alquiler no sería renovado. El motivo oficial era una remodelación completa de la propiedad. La fecha de desalojo, 30 días. Era un golpe bajo, cruel y deliberado. Quería dejarla no solo sin negocio, sino también sin hogar. La desesperación la golpeó con fuerza. Sentada en el suelo de su pequeño apartamento, rodeada de cajas a medio empacar, se sintió verdaderamente vencida. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Señorita Morales, dijo la voz inconfundible y profunda de Alejandro Valverde. No era una pregunta. Valentina se puso rígida. ¿Qué quiere? He oído que está buscando un nuevo lugar para vivir, dijo con una calma exasperante. ¿Usted qué cree? Gracias a usted, escupió ella. Casualmente, tengo una vacante en uno de mis edificios más exclusivos. El penthouse del edificio Centinela. Un apartamento ha quedado disponible inesperadamente. Dadas las circunstancias, estoy dispuesto a ofrecérselo a un precio muy razonable. Considérenlo una rama de olivo. El edificio Centinela. Era la torre residencial más lujosa de la ciudad, justo al lado de su propio rascacielos corporativo. Era una oferta absurda, una burla. ¿Está bromeando? ¿Por qué haría usted eso? Hubo una pausa. Digamos que me gusta tener a mis problemas cerca, donde pueda vigilarlos. Además, me sentiría fatal si una mujer tan luchadora terminara en la calle. ¿No es eso lo que usted piensa de mí? Que soy un monstruo sin corazón. La trampa era tan obvia que resultaba insultante. Quería tenerla bajo su control, en su territorio, donde pudiera presionarla y disfrutar de su lucha diaria. Era un juego de poder, puro y simple. Cualquier persona sensata habría colgado el teléfono. Pero Valentina estaba desesperada. No tenía a dónde ir en tan poco tiempo, y el precio que él mencionó, aunque todavía alto, era ridículamente bajo para ese lugar. Era una jaula de oro,
pero seguía siendo un techo. Acepto, dijo, odiándose a sí misma por cada sílaba. Pero que le quede una cosa clara. Esto no cambia nada con respecto a la librería. Pudo casi oír su sonrisa a través del teléfono. Oh, no esperaba que lo hiciera, Valentina. Al contrario, esto hará las cosas mucho más interesantes. Y así fue como Valentina Morales se mudó al ático del edificio más caro de la ciudad, convirtiéndose en la vecina del hombre que estaba tratando de destruir su vida. El primer encuentro en su nuevo hogar fue en el ascensor privado que servía solo a los pisos superiores. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, él ya estaba dentro, impecablemente vestido con un traje gris que parecía esculpido sobre su cuerpo. El aire en el pequeño espacio se volvió denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Bienvenida al vecindario, dijo él, sus ojos grises recorriéndola de pies a cabeza, deteniéndose en los vaqueros gastados y la camiseta sencilla que llevaba. La estaba comparando con las mujeres enjolladas que seguramente poblaban su mundo. Valentina se obligó a mirarlo a los ojos. No se acostumbre a mi presencia. Es temporal. Él se rió entre dientes. Todo en esta vida es temporal, Valentina. Especialmente los pequeños negocios familiares con deudas. Y los grandes imperios construidos sobre la arrogancia, replicó ella. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de ella. Antes de que pudiera salir, él dio un paso, bloqueando su camino. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Ten cuidado, gatita, susurró, su aliento rozando su mejilla. A veces, cuando los gatos salvajes son acorralados, olvidan quién es el león. Los leones también sangran, dijo ella, y lo empujó suavemente para pasar. Su toque fue breve, pero sintió un impacto extraño, una corriente que no esperaba. Mientras caminaba por el pasillo hacia su puerta, sintió sus ojos fijos en su espalda, una mirada tan intensa que casi podía sentirla físicamente. La convivencia forzada se convirtió en una guerra fría. Se cruzaban en los pasillos, en el gimnasio del edificio, en el garaje. Cada encuentro era una batalla de voluntades, un intercambio de miradas cortantes y comentarios afilados. Él parecía disfrutarlo, disfrutaba viéndola tensa, siempre a la defensiva. Pero ella no se quebró. Seguía luchando por la librería durante el día y se refugiaba en su jaula de oro por la noche, planeando su siguiente movimiento. Una noche, mientras salía para reunirse con Clara, el ascensor se detuvo un piso por debajo del suyo y las puertas se abrieron para revelar a Alejandro. Esta vez no iba de traje. Llevaba unos pantalones oscuros y un suéter de cachemira gris que hacía que sus ojos parecieran aún más tormentosos. Llevaba una botella de whisky en una mano. Parecía diferente, menos blindado. ¿Va a salir a celebrar su inminente victoria?, preguntó ella con acidez. Él la ignoró y pulsó el botón del vestíbulo. Salgo a evitar pensar. Problemas en el paraíso de los millonarios, se burló ella. Él se volvió hacia ella, sus ojos fijos y extrañamente serios. ¿Sabe lo que es construir algo desde cero, Valentina? Poner cada gramo de su ser en ello, solo para que el mundo intente arrebatárselo a cada paso. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Sí, lo sé perfectamente. Es lo que usted está tratando de hacerme a mí. Él sonrió, una sonrisa triste esta vez. La diferencia es que yo ganaré. Yo siempre gano. Las puertas se abrieron. Buenas noches, señor Valverde. Llámame Alejandro, dijo él, su voz era casi suave. Ella no respondió y se alejó rápidamente, su corazón latiendo de una manera extraña y confusa. ¿Había visto una grieta en su armadura? ¿O era solo otra de sus manipulaciones? Unos días después, Valentina organizó un evento de lectura de poesía en la librería para recaudar fondos y concienciar a la gente. Clara había hecho un gran trabajo promocionándolo, y el lugar estaba abarrotado. Había música, vino y una sensación de comunidad y desafío que llenaba el aire. En medio del evento, un viejo amigo de la universidad, Leonardo, o Leo, como todos lo llamaban, apareció inesperadamente. Era arquitecto, guapo de una manera cálida y accesible, con una sonrisa fácil y ojos amables. Val, oí lo que estabas haciendo y vine a apoyar. Esto es increíble, dijo, abrazándola con fuerza. Leo, no puedo creer que estés aquí, respondió ella, genuinamente feliz de verlo. Pasaron el resto de la noche hablando. Leo estaba indignado por su situación y le ofreció su ayuda. Soy arquitecto, Val. Tal vez pueda mirar los planos de la ciudad, buscar alguna laguna legal,
alguna designación histórica que podamos usar para proteger el edificio. Déjame intentarlo. Su oferta era un rayo de esperanza. Mientras estaban de pie cerca de la ventana, riendo de un recuerdo compartido, Leo le apartó un mechón de pelo de la cara. Su gesto fue tierno y protector. En ese preciso instante, Valentina levantó la vista y vio un coche negro de lujo aparcado al otro lado de la calle. La ventanilla trasera estaba bajada, y dentro, la silueta inconfundible de Alejandro Valverde la observaba desde la oscuridad. No podía ver su expresión, pero podía sentir la intensidad de su mirada quemando a través del cristal. Sintió un escalofrío. No estaba imaginando cosas. Estaba allí, vigilándola. Y por la forma en que estaba sentado, inmóvil en la penumbra, supo que él también la había visto a ella. Había visto a Leo, había visto la sonrisa de ella y había visto el gesto íntimo. Unos momentos después, el coche arrancó y desapareció en la noche. Valentina se quedó inmóvil, un presentimiento helado apoderándose de ella. El juego acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de negocios. Se había vuelto personal. Esa noche, cuando regresó a su apartamento, se encontró a Alejandro esperándola en el pasillo, apoyado despreocupadamente contra la pared junto a su puerta. La botella de whisky de la otra noche había desaparecido, reemplazada por una quietud peligrosa. ¿Disfrutó de su velada?, preguntó él, su voz era seda y veneno. No es de su incumbencia, respondió ella, buscando sus llaves en el bolso, tratando de ignorar el martilleo de su corazón. Él se apartó de la pared y se acercó, atrapándola entre su cuerpo y la puerta. Colocó una mano en la pared junto a su cabeza, su imponente presencia la envolvía. Todo lo que haces es de mi incumbencia, Valentina. Especialmente cuando te exhibes con otros hombres. ¿Quién era él? El descaro posesivo en su pregunta la dejó sin aliento. ¿Exhibirme? ¿Quién se cree que es? Usted y yo no somos nada. Y Leo es un amigo. Amigo, repitió él, la palabra sonaba como una ofensa. Su rostro estaba a centímetros del de ella, sus ojos grises eran dos pozos oscuros y furiosos. Podía oler el ligero aroma a whisky en su aliento. ¿Un amigo te toca así? ¿Te mira como si fueras la única mujer en el mundo? Está loco, susurró ella, aunque su voz carecía de convicción. Su proximidad estaba haciendo cosas extrañas a su sistema nervioso. Estoy loco por la idea de que otro hombre ponga sus manos sobre lo que me pertenece, gruñó él en voz baja. Y antes de que ella pudiera procesar la escandalosa implicación de sus palabras, él bajó la cabeza y aplastó su boca contra la de ella. El beso no fue tierno. Fue un acto de posesión, una marca. Fue duro, exigente y brutalmente apasionado. Sus labios se movieron sobre los de ella con una furia hambrienta, reclamando, conquistando. Por un instante, Valentina se quedó paralizada por la sorpresa, su mente gritaba que lo apartara, que lo golpeara. Pero su cuerpo la traicionó. Una oleada de calor se extendió por sus venas, una respuesta primitiva y chocante a su dominio. Se encontró respondiendo, abriendo sus labios bajo la presión de los de él, su mano subiendo para agarrar el suave tejido de su suéter. Él gimió en su boca, un sonido de victoria áspera, y profundizó el beso, deslizando una mano desde la pared hasta la curva de su cintura, tirando de ella con fuerza contra su cuerpo duro. Podía sentir el ritmo acelerado de su corazón, o quizás era el suyo, ya no podía distinguirlos. La besó hasta que ambos se quedaron sin aliento, hasta que sus piernas se sintieron débiles. Cuando finalmente se apartó, sus pechos subían y bajaban, sus labios estaban hinchados y enrojecidos. Se miraron fijamente, la conmoción y una nueva y aterradora conciencia suspendida entre ellos. Que esto te sirva de lección, jadeó él, su voz ronca por el deseo. Puedes luchar contra mí en los negocios todo lo que quieras. Pero en esto, su mirada bajó a sus labios y luego volvió a subir a sus ojos. No tienes rival. Eres mía, Valentina. Solo que aún no lo sabes. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia su propio apartamento al final del pasillo, dejándola temblando, furiosa, confundida y, para su horror, extrañamente viva. Tocándose los labios, que aún ardían por su beso, se dio cuenta de que la guerra que creía estar librando por su librería se había transformado en algo mucho más peligroso. Ahora estaba luchando por su corazón. Y su oponente jugaba para ganar. Los días que siguieron a ese beso fueron una tortura de tensión no resuelta. Valentina evitaba a Alejandro a toda costa, cambiando sus horarios, usando las escaleras de servicio y conteniendo la respiración cada vez que salía de su apartamento. Pero era inútil. Era como si él tuviera un sexto sentido para saber dónde estaría. Se lo encontraba en el gimnasio,
La tensión crepitaba entre ellos mientras se levantaba pesas con una concentración feroz, sus músculos moviéndose bajo la ropa deportiva, sus ojos grises encontrándola en los espejos. O aparecía en la cafetería donde ella desayunaba, sentándose en una mesa cercana, sin decir nada, simplemente observándola sobre el borde de su taza de café. Cada encuentro era un recordatorio silencioso de ese momento de locura en el pasillo, un hilo invisible que ahora los unía. Alejandro, por su parte, parecía disfrutar de su malestar. Había pasado de la agresión abierta a una guerra psicológica mucho más sutil. Dejó de hablar de la librería. En cambio, le enviaba mensajes de texto por la noche. ¿Te mantengo despierta? O peor, cumplidos ambiguos que la dejaban temblando. Un día, al entrar al ascensor, él la siguió y pulsó el botón de parada de emergencia. El ascensor se detuvo con una sacudida. Alejandro, ¿qué demonios estás haciendo?, exclamó ella, el pánico mezclado con la rabia. Él se acercó a ella, el depredador acorralando a su presa. ¿Qué me estás haciendo tú a mí, Valentina? Desde que apareciste, no puedo concentrarme. Veo tu cara en cada contrato que firmo, oigo tu voz desafiante en cada reunión. Te has convertido en una distracción muy costosa. Entonces déjame en paz. Olvídate de la librería y me iré de tu vida, suplicó ella, aunque su voz no sonaba tan convincente como quería. Él se rió, un sonido bajo y ronco. Demasiado tarde para eso. Ahora que te he probado, susurró, inclinándose para oler su cabello, la idea de dejarte ir es impensable. Su cercanía era sofocante, embriagadora. Su aroma, una mezcla de sándalo y poder puro, llenaba sus pulmones. Podía ver cada detalle de su rostro, la sombra de la barba en su mandíbula, una pequeña cicatriz apenas visible junto a su ceja. Se preguntó cómo se la habría hecho. Yo no soy una de tus empresas, Alejandro. No puedes simplemente comprarme o poseerme. Él colocó un dedo bajo su barbilla, obligándola a mirarlo. No. Eres mucho más valiosa. Y mucho más difícil de adquirir. Pero me encantan los desafíos. Puso el ascensor en marcha de nuevo. Por cierto, dijo casualmente mientras las puertas se abrían en su piso. Ese vestido azul que llevabas el otro día. Deberías usarlo más a menudo. Resalta el fuego en tus ojos. Y se fue, dejándola con el corazón desbocado y las mejillas ardiendo. Estaba jugando con ella, seduciéndola y amenazándola al mismo tiempo, y una parte aterradora de ella estaba empezando a disfrutar del peligroso baile. Mientras tanto, Leo se había convertido en su aliado y confidente. Pasaba horas en la librería, revisando viejos registros de la ciudad y planos polvorientos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Creo que he encontrado algo, Val, le dijo un día, con los ojos brillantes de emoción. Este edificio podría calificar para ser un hito histórico por su arquitectura de preguerra. Es un proceso largo y difícil, pero si lo conseguimos, sería intocable. Nadie podría demolerlo. La noticia llenó a Valentina de una nueva oleada de energía para luchar. Con la ayuda de Leo, comenzaron a preparar la solicitud, reuniendo documentos, fotografías antiguas y testimonios de los residentes más ancianos del barrio. El trabajo los unió, pasaban largas horas juntos, a menudo terminando con una cena improvisada entre pilas de libros. Leo era todo lo que Alejandro no era, amable, paciente, alentador. Era fácil estar con él. Pero Valentina no podía evitar la punzada de culpa cada vez que se reía de uno de los chistes de Leo, consciente de que Alejandro podría estar observando desde su torre. La inevitable confrontación llegó una noche de viernes. Leo la había invitado a cenar para celebrar un pequeño avance que habían logrado. Valentina dudó, pero aceptó. Necesitaba una noche de normalidad, lejos de la órbita magnética y destructiva de Alejandro. Leo la llevó a un elegante restaurante italiano. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, la conversación fluía fácil y ligera. Por primera vez en meses, Valentina se sintió relajada. Ha sido increíble, Leo. No sé cómo agradecerte, dijo ella sinceramente. No tienes que agradecerme nada. Me encanta verte luchar por lo que amas. Es una de las cosas que siempre he admirado de ti, respondió él, cubriendo su mano sobre la mesa. Su toque fue cálido y reconfortante. Justo en ese momento, Valentina sintió un cambio en la atmósfera del restaurante. Un silencio se extendió desde la entrada. Levantó la vista y su corazón se hundió. Alejandro Valverde estaba de pie en la puerta, con un traje oscuro perfectamente entallado, irradiando una aura de poder tan intenso que hacía que todos los demás en la sala parecieran meros mortales.
No estaba solo. A su lado había una mujer despampanante, una rubia alta y escultural con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Pero los ojos de Alejandro no estaban en su acompañante. Estaban clavados en ella. Específicamente, en la mano de Leo sobre la suya. Su expresión era ilegible, pero la furia en sus ojos era como un glaciar a punto de romperse. El maitre se apresuró a atenderlo, pero Alejandro lo ignoró y caminó directamente hacia su mesa. Su acompañante lo siguió, visiblemente molesta por la falta de atención. Valentina. Qué coincidencia encontrarte aquí, dijo él, su voz era peligrosamente suave. Se detuvo junto a su mesa, su sombra cayendo sobre ellos. Leo, sintiendo la tensión, retiró la mano y se levantó. Valverde, dijo Leo en un tono cortés pero firme. Soy Leonardo Rojas. Alejandro ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en Valentina. ¿Interrumpo algo importante? Estábamos cenando. Se llama vida social. Quizás deberías probarla alguna vez, replicó Valentina, su voz más aguda de lo que pretendía. La rubia a su lado se rió de forma condescendiente. Alejandro, cariño, no pierdas el tiempo con la plebe. Nuestra mesa está esperando. Alejandro finalmente apartó la mirada de Valentina para mirar a la mujer. Su expresión era de puro desdén. Silvia, ¿por qué no vas a pedir una botella de champán? Del caro. Parece que voy a necesitarlo. Silvia, claramente sorprendida y humillada, se alejó con un bufido. Alejandro volvió a centrarse en ellos, esta vez dirigiendo su atención a Leo. Lo escudriñó de arriba abajo, su mirada crítica y despectiva. Rojas, el arquitecto, ¿verdad? El que está ayudando a la señorita Morales a aferrarse a una pila de ladrillos sin valor. Estoy ayudando a mi amiga a proteger su hogar y su patrimonio, corrigió Leo con calma. La palabra amiga pareció encender aún más la furia de Alejandro. Dio un paso más cerca. ¿Eres su amigo? ¡Qué noble! Pero déjame preguntarte algo, amigo. ¿Tienes idea de en qué te estás metiendo? ¿Tienes idea de contra quién estás luchando? No te tengo miedo, Valverde. Quizás deberías, susurró Alejandro. Luego se inclinó hacia la mesa, su rostro peligrosamente cerca del de Valentina. Y en cuanto a ti, le dijo a ella en un susurro que solo ella podía oír, esta pequeña obra de teatro tuya se ha terminado. No vas a usar a este payaso para darme celos. No funciona. No todo gira en torno a ti, Alejandro. Salí a cenar con un amigo. Es todo. Te esperaré en casa, murmuró, sus palabras eran una orden, no una sugerencia. Termina tú, postre. Se enderezó, le lanzó una última mirada de advertencia a Leo y se dirigió a la mesa más aislada y exclusiva del restaurante. La noche estaba arruinada. La tensión que había dejado tras de sí era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Intentaron continuar la conversación, pero la magia se había roto. Valentina no podía dejar de sentir la mirada de Alejandro quemándole la nuca. Terminaron la cena rápidamente y Leo la acompañó a casa. En la puerta del edificio, él la detuvo. Val, ten cuidado con ese tipo. Es peligroso. Lo sé, admitió ella en voz baja. ¿Hay algo entre vosotros dos?, preguntó él con delicadeza. Valentina no supo qué responder. ¿Cómo podía explicar la extraña y tóxica atracción que la unía al hombre que quería destruirla? Es complicado, dijo finalmente. Leo asintió, aunque parecía decepcionado. Bueno, si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Le dio un beso en la mejilla y se fue. Valentina subió en el ascensor, con el corazón en un puño. Sabía que él la estaría esperando. Cuando llegó a su piso, su puerta estaba ligeramente entreabierta. Tomó una respiración profunda y entró. Estaba allí, de pie junto a la gran ventana de su sala de estar, mirando las luces de la ciudad. Se había quitado la chaqueta del traje y desabrochado los 2 primeros botones de la camisa, revelando un atisbo de su pecho bronceado. No se dio la vuelta cuando ella cerró la puerta. ¿Cómo te atreves?, comenzó ella, su voz temblaba de ira. ¿Cómo te atreves a humillarme así delante de mis amigos? Él no es tu amigo, dijo él, finalmente girándose para enfrentarla. Su rostro estaba tenso, sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. Te desea. Podía verlo. Y tú estabas disfrutando de su atención. ¿Y qué si lo hacía? ¿Qué derecho tienes a decir algo al respecto? No eres mi novio, ni mi marido, ni nada. No pronuncies esa palabra, rugió,
y en 2 zancadas cruzó la habitación y la agarró por los brazos. No hables de maridos. No cuando estás jugando con fuego. La fuerza de su agarre era dolorosa, pero la furia en sus ojos la asustaba aún más. ¿Jugando con fuego? Tú eres el que está quemando mi vida hasta los cimientos. ¿Por qué no me dejas otra opción?, gritó, sacudiéndola ligeramente. Te ofrecí una salida fácil. Dinero, un nuevo comienzo. Pero no. Tuviste que desafiarme, meterte bajo mi piel, hacerme sentir cosas que no he sentido en años. No es mi problema lo que sientas, gritó ella, lágrimas de frustración picando en sus ojos. Él la miró, su pecho subiendo y bajando, su agarre aflojándose mientras el arrepentimiento reemplazaba a la ira en sus ojos. Sí, lo es, susurró, su voz rota. Se ha convertido en mi único problema. Sus manos se deslizaron de sus brazos a su rostro, sus pulgares acariciando suavemente sus pómulos, limpiando una lágrima perdida. El cambio repentino de la furia a la ternura la dejó sin aliento. ¿Por qué, Valentina?, preguntó en un susurro. ¿Por qué tuviste que ser tú? No esperó una respuesta. Bajó la cabeza y la besó de nuevo. Pero este beso era diferente. No había furia, ni posesión. Solo una desesperación abrumadora. Era un beso que hablaba de soledad, de un anhelo tan profundo que dolía. Y esta vez, Valentina no luchó. Se derritió en él, devolviendo el beso con la misma desesperación, sus brazos rodeando su cuello, atrayéndolo más cerca. El odio y el deseo, la rabia y la necesidad, se arremolinaban dentro de ella, creando una tormenta perfecta de emociones. La levantó del suelo y la llevó hacia el sofá, nunca rompiendo el beso. La depositó suavemente sobre los cojines, su cuerpo cubriendo el de ella. Sus manos se movían con urgencia, explorando, aprendiendo las curvas y los contornos de ella como un hombre ciego leyendo un poema sagrado. Le quitó la blusa con una habilidad sorprendente, sus labios dejaron un rastro de fuego sobre su piel expuesta. Valentina arqueó la espalda, su mente una niebla de sensaciones. Sabía que era una locura, sabía que se estaba entregando a su enemigo. Pero en ese momento, él no era su enemigo. Era solo un hombre, tan perdido y necesitado como ella. Y en medio de la guerra, habían encontrado una tregua en los brazos del otro, un momento de paz en el ojo del huracán. No sabían que la tormenta real apenas estaba comenzando, y que cuando terminara, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. El amanecer los encontró enredados en las sábanas del sofá, la primera luz del día filtrándose a través de las ventanas e iluminando la escena de su rendición. Valentina se despertó primero, con la cabeza de Alejandro descansando sobre su pecho, su respiración constante y profunda. En el sueño, parecía más joven, casi vulnerable. El hombre implacable que la había atormentado había desaparecido, reemplazado por este extraño durmiente. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué había hecho? Se había acostado con el enemigo, había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Se deslizó cuidadosamente de debajo de él, recogió su ropa esparcida y corrió a su habitación. Bajo la ducha caliente, se frotó la piel como si pudiera borrar su toque, el recuerdo de sus manos, de su boca. Pero era inútil. El aroma de él estaba impregnado en su piel, y el eco de su pasión todavía resonaba en su cuerpo. Cuando salió, vestida y con la armadura de la normalidad de nuevo en su lugar, él estaba en la cocina, preparaba café. Llevaba solo los pantalones del traje de la noche anterior, su torso desnudo y musculoso era una distracción devastadora. ¿Café?, ofreció él, su voz era tranquila, casi doméstica. La normalidad de la escena era tan surrealista que Valentina quiso reír o gritar. Se decidió por el silencio. Tomó una taza de sus manos, evitando cuidadosamente cualquier contacto. Se sentaron en la mesa de la cocina en un silencio tenso. ¿Tenemos que hablar de esto?, preguntó ella finalmente. Él la miró por encima del borde de su taza. No hay nada de qué hablar. Pasó. Y volverá a pasar. La arrogancia estaba de vuelta, pero ahora había algo más debajo de ella, una nota de incertidumbre. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? De verdad. Un minuto me estás besando como si tu vida dependiera de ello, y al siguiente me estás recordando que vas a destruir la mía. Él dejó la taza y se inclinó hacia adelante. Quiero ambas cosas, Valentina. Quiero mi torre. Y te quiero a ti. Soy un hombre que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Por primera vez en mi vida, esas dos cosas están en conflicto. Pues tienes que elegir. Su risa fue amarga. No funciona así. Yo no elijo. Yo tomo.
Antes de que la conversación pudiera continuar, el teléfono de Valentina sonó. Era Clara, su voz era un torbellino de pánico. Val, tienes que venir a la librería ahora mismo. Ha pasado algo terrible. Valentina sintió un nudo de hielo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Es una inundación. Una tubería se ha roto en el local de arriba, el que está vacío. El agua está cayendo a cántaros. Dejó caer el teléfono y salió corriendo, con Alejandro pisándole los talones. Cuando llegaron, la escena era desoladora. El agua goteaba del techo, formando charcos en el suelo de madera. Varios libros, víctimas de la catástrofe, yacían hinchados e irreconocibles. Clara y un par de vecinos voluntarios estaban tratando desesperadamente de salvar lo que podían, moviendo estanterías y cubriendo los libros con plásticos. Valentina se quedó paralizada en la puerta, con una sola palabra resonando en su mente: sabotaje. El local de arriba llevaba vacío años. ¿Una tubería se rompía justo ahora? Demasiada coincidencia. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Su rostro estaba pálido, su expresión era una mezcla de shock y ¿culpa? ¿Fuiste tú?, susurró ella, su voz llena de veneno. No, dijo él al instante, su voz firme. Te juro por mi vida, Valentina, yo no tuve nada que ver con esto. Pero ella ya no sabía qué creer. El dolor de la traición era tan agudo que le robó el aliento. Él había estado con ella toda la noche. No podía haberlo hecho él mismo. Pero podría haberlo ordenado. Podría haber hecho una llamada. Vete, le dijo ella, su voz era apenas un murmullo helado. Fuera de mi librería. Y fuera de mi vida. Él intentó acercarse. Valentina, escúchame. He dicho que te vayas, gritó, y esta vez, el dolor en su voz fue tan crudo que él retrocedió. La miró por un largo momento, el tormento grabado en su rostro, y luego, por primera vez, hizo lo que ella le pedía. Se fue. Las siguientes semanas fueron un infierno. Valentina y sus amigos trabajaron día y noche para limpiar y reparar el daño. Leo fue un salvador, trayendo deshumidificadores industriales y ayudando a reparar el techo. Se movió por el caos con una calma eficiente que era el ancla de Valentina. Pero la librería había sufrido un golpe financiero devastador. El seguro cubriría una parte, pero no toda, y el local necesitaba reparaciones extensas. Las deudas se acumulaban. Alejandro se mantuvo alejado. No la llamó, no le envió mensajes, no se lo cruzó en el edificio. El silencio de él era casi tan doloroso como su presencia. A pesar de su rabia, una parte de ella extrañaba la tensión, la peligrosa danza que habían compartido. Se odiaba por ello. Un día, mientras estaba sentada en su pequeña oficina en la parte trasera de la librería, mirando una pila de facturas impagables, su abogado la llamó. Valentina, tengo noticias extrañas, dijo. ¿Qué pasa, Ricardo? Todas tus deudas pendientes con los proveedores, la factura de la reparación del techo, el préstamo del negocio, todo ha sido pagado. Valentina se quedó helada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por quién? Ese es el misterio. Fue una transferencia anónima a través de una corporación fantasma en el extranjero. Pero quienquiera que sea, ha saldado todas tus cuentas. Estás libre de deudas. Colgó el teléfono, con la mente a toda velocidad. Solo había una persona en el mundo con ese tipo de dinero y una razón para usarlo así. Alejandro. Estaba tratando de comprar su perdón. La furia regresó, caliente y feroz. Cogió las llaves de su coche, dispuesta a conducir hasta su oficina y arrojarle su caridad a la cara. Pero justo cuando salía de la librería, se encontró con Leo, que llegaba con cafés. ¿A dónde vas con tanta prisa? Pareces un demonio, bromeó. Ella le contó lo del dinero. La expresión de Leo se ensombreció. Valverde. Siempre es él. Se detuvo, mirando su café como si contuviera las respuestas del universo. Val, hay algo que necesito decirte. He estado investigando no solo el edificio, sino también a Valverde. Y he descubierto algo. Valentina lo miró, intrigada. Contrató a un investigador privado hace un par de semanas, continuó Leo, para investigar una posible sabotaje industrial. ¿Qué? Preguntó Valentina, confundida. Está investigando a uno de sus mayores competidores, una empresa llamada Omnicorp, dirigida por un tipo llamado Marcus Torne. Al parecer, Torne ha estado intentando sabotear el proyecto de la Torre de Valverde desde el principio. Y uno de los métodos que utiliza es atacar los puntos débiles de Valverde, las cosas que le importan.
De repente, todo encajó. La tubería rota. Alejandro en la escena del desastre, su genuino shock. Su juramento. El investigador privado. Y luego, el dinero. Cree que este Marcus Thorne fue el responsable de la inundación, dijo Valentina, más para sí misma que para Leo. Para herirme a mí, y a través de mí, herirle a él. Por eso pagó todo. No era caridad. Era restitución. Se sentía responsable. La revelación la dejó tambaleándose. Se había equivocado. Lo había acusado, lo había odiado, y él había estado tratando de protegerla en silencio. La comprensión de su error era tan abrumadora como la comprensión de lo que esto significaba. De alguna manera, en medio de su guerra, ella se había convertido en algo que le importaba. Algo por lo que él lucharía. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido. Contestó con cautela. Valentina, la voz de Alejandro era tensa, urgente. No era el tono arrogante y seductor al que estaba acostumbrada. Este era el tono de un hombre al borde del precipicio. Alejandro. Necesito verte. Ahora. Encuéntrame en el mirador del Parque del Sol en media hora. Es importante. Antes de que pudiera responder, colgó. El Parque del Sol estaba en las afueras de la ciudad, en una colina con vistas al océano. Era un lugar conocido por ser un refugio tranquilo, lejos del ajetreo. ¿Por qué allí? Movida por una intuición que no podía explicar, le dijo a Leo que tenía que irse y condujo hacia el parque, con el corazón latiendo con una mezcla de aprensión y una extraña anticipación. Lo encontró de pie junto a la barandilla, mirando el horizonte. El viento alborotaba su cabello normalmente perfecto. Llevaba unos vaqueros y una chaqueta de cuero, un atuendo tan diferente a sus trajes de poder que por un momento apenas lo reconoció. Se acercó a él en silencio. Me enteré de lo del dinero, dijo ella suavemente. Y de tu investigador. Y de Marcus Thorne. Él no se sorprendió. Simplemente asintió, su mirada fija en el mar. Fue mi culpa. Debería haber previsto que te usaría a ti. Debería haberte protegido mejor. Alejandro. Él finalmente se volvió para mirarla. La angustia en sus ojos era real, profunda. Lo que no sabes, Valentina, es por qué. ¿Por qué Thorne me odia tanto? ¿Y por qué esta parcela de tierra, donde está tu librería, es tan importante para mí? No entiendo. Mi hermano menor, Mateo, comenzó, su voz se quebró ligeramente. Murió hace 10 años. Tenía tu edad. Era un artista, un soñador, todo lo que yo no soy. Y amaba ese pequeño rincón de la ciudad. Siempre decía que si alguna vez tenía dinero, compraría ese edificio y lo convertiría en un centro de artes para la comunidad, con tu librería como corazón. Valentina lo escuchaba, sin aliento. La noche que murió, fue en un accidente de coche. Marcus Thorne iba en el otro vehículo. Bebido. Salió casi ileso. Sus abogados lo sacaron de apuros, y nunca pagó por lo que hizo. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar, horrible y devastadora. He pasado los últimos 10 años construyendo mi imperio con un único propósito, ser lo suficientemente poderoso para destruir a Thorne. Para quitarle todo, tal como él me lo quitó a mí, continuó Alejandro, su voz cargada de una década de dolor y rabia. Cuando compré ese edificio, al principio, solo era un movimiento de negocios en mi guerra contra él. Luego te conocí. Al principio, eras una molestia. Luego, un desafío. Y luego. Se detuvo, pasando una mano por su rostro. Y luego te convertiste en la única cosa que me recordaba a él. Su misma pasión, su misma terquedad para proteger la belleza en el mundo. Me enamoré de ti, Valentina. Me enamoré de la mujer que estaba protegiendo el último sueño de mi hermano. Y mi guerra para vengarlo se convirtió en una guerra contra mí mismo, porque para destruirte a ti, tendría que destruir el último pedazo de él que quedaba. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina. Todo el odio, toda la ira, se disolvió, reemplazado por una empatía tan abrumadora que casi la ahogaba. Este hombre, que ella creía un monstruo, era solo un alma rota, luchando contra sus demonios de la única manera que sabía, construyendo muros y declarando guerras. Se acercó a él y, sin decir una palabra, lo abrazó. Al principio, él se quedó rígido, sorprendido por el gesto. Y luego, lentamente, sus brazos la rodearon, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. Apoyó la cabeza en el hueco de su cuello, y por primera vez desde que lo conocía,
sintió sus hombros temblar. El gran Alejandro Valverde, el titán de la industria, estaba llorando. Y en el silencio de ese mirador, con el sonido de las olas rompiendo debajo, Valentina se dio cuenta de que su propia batalla había terminado. Ya no se trataba de salvar una librería. Se trataba de salvar a un hombre. Y en el proceso, quizás, salvarse a sí misma. El abrazo en el mirador lo cambió todo. Fue una rendición mutua, una aceptación silenciosa de que la guerra entre ellos había terminado, y que algo mucho más complejo y profundo había tomado su lugar. Regresaron a la ciudad en silencio, pero no era un silencio tenso, sino uno lleno de pensamientos no dichos y de una comprensión recién descubierta. Alejandro ya no era el titán impenetrable, y Valentina ya no era solo la víctima desafiante. Eran dos personas, unidas por un dolor compartido y una atracción innegable. Alejandro la llevó directamente a su oficina, un lugar que ella había pisado antes con miedo y rabia. Ahora, se sentía diferente. La invitó a sentarse, no detrás de su imponente escritorio, sino en los sofás de cuero junto a la ventana. Sacó un archivo grueso de un cajón cerrado con llave. Este es mi proyecto original, dijo, colocando el archivo sobre la mesa. La Torre Valverde. 60 pisos de vidrio y acero, sin alma, diseñada para proyectar poder y dominar el horizonte. Esto es por lo que he estado luchando. Luego, sacó un segundo archivo, uno mucho más delgado. Y esto es algo en lo que he estado trabajando por las noches, cuando no podía dormir. Cuando pensaba en ti. Y en Mateo. Lo abrió. Dentro no había planos de rascacielos. En su lugar, había bocetos. Dibujos de un edificio moderno y elegante que, en lugar de reemplazar la antigua esquina, la rodeaba, la abrazaba. La pequeña librería de ladrillo rojo se mantenía intacta, convirtiéndose en la pieza central de un patio abierto y acogedor. La nueva estructura se elevaba detrás de ella, complementándola, no consumiéndola. Se llama El Refugio de Mateo, dijo Alejandro en voz baja. Una galería de arte, estudios para artistas locales, un pequeño teatro, y en el corazón de todo, tu librería. Es lo que él habría querido. Es lo que yo quiero ahora. Valentina miró los dibujos, con los ojos llenos de lágrimas. Era hermoso. Era perfecto. Era un sueño que ni siquiera se había atrevido a tener. ¿Y qué hay de Marcus Torne?, preguntó ella. El rostro de Alejandro se endureció. Mi guerra con él no ha terminado. Pero ha cambiado. Destruirlo ya no es mi único propósito. Ahora tengo algo que proteger, algo que construir. En ese momento, sonó el intercomunicador de su escritorio. Era su secretaria. Señor Valverde, el señor Torne está en la línea 2. Dice que es urgente. Alejandro y Valentina intercambiaron una mirada. Él pulsó el botón del altavoz. Valverde, dijo Alejandro, su voz era puro hielo. Alejandro, mi viejo amigo, la voz de Torne era untuosa y falsamente amistosa. He oído sobre el desafortunado accidente en la propiedad que tanto te interesa. ¡Qué terrible! Espero que la pequeña librera no esté demasiado disgustada. Era una confesión velada, una burla cruel. No sé de qué hablas, Marcus, respondió Alejandro con calma. Oh, creo que sí. Sabes, he estado pensando. Quizás esa pequeña esquina no vale la pena tanta molestia. Estoy dispuesto a hacerte una oferta. Te compro todo el terreno por el doble de lo que pagaste. Puedes irte con una buena ganancia y dejarme a mí el dolor de cabeza de lidiar con esa inquilina tan terca. La oferta era una trampa. Torne no quería el terreno. Quería lo que el terreno significaba para Alejandro. Quería quitarle el último vestigio de su hermano. Déjame entender, dijo Alejandro lentamente, su mirada fija en Valentina. ¿Quieres que te entregue la única cosa que me importa en este mundo, para que puedas destruirla? Veo que entiendes el negocio, se rió Torne. Entonces, ¿tenemos un trato? Claro, Marcus. Tenemos un trato, dijo Alejandro. Valentina lo miró, horrorizada. ¿Qué estaba haciendo? Te encontraré mañana a mediodía. En la propia librería. Trae a tus abogados y los contratos. Lo finalizaremos todo allí. Colgó el teléfono. Valentina se levantó de un salto. ¿Estás loco? No puedes venderle la librería. No después de todo lo que me has contado. Él se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. La calma en sus ojos la asustó. Confía en mí, Valentina, le susurró. Y la besó. Fue un beso lleno de promesas, un beso que le pedía que tuviera fe.
La noche fue larga. Alejandro la convenció de que se quedara en su apartamento. No durmieron juntos, no en el sentido físico. En cambio, hablaron. Hablaron durante horas. Valentina le contó sobre sus abuelos, sobre el amor que habían vertido en cada ladrillo de la librería. Y Alejandro le habló más de Mateo, de su risa, de su talento, del vacío que había dejado. Se mostraron sus cicatrices, las visibles y las invisibles. Por primera la mañana siguiente, cuando el sol se asomaba sobre la ciudad, eran dos extraños que lo sabían todo el uno del otro. Se prepararon para la reunión como soldados preparándose para la batalla final. A las 12 en punto, estaban en la librería. El local todavía olía a humedad y a madera mojada, un recordatorio de la violencia que los había llevado a este punto. Unos minutos después, Marcus Thorne entró, flanqueado por dos abogados de aspecto feroz. Thorne era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado y una sonrisa de tiburón. Su traje era caro, pero no podía ocultar la crueldad en sus ojos. Alejandro. Y la famosa señorita Morales. Es un placer ponerle cara a la resistencia, dijo Thorne, su voz goteaba sarcasmo. Ignoró la mano extendida de Alejandro y miró alrededor del local con desdén. Así que este es el santuario. No es gran cosa. Se verá mucho mejor como el aparcamiento subterráneo de mi nuevo hotel. ¿Dónde están los contratos?, preguntó Alejandro, su voz era tensa. Thorne sonrió y uno de sus abogados le entregó una carpeta de cuero. Todo en orden. Firma aquí, aquí y aquí, y este pequeño problema será todo mío. Alejandro tomó la pluma. Valentina contuvo el aliento, su corazón golpeaba contra sus costillas. A pesar de su promesa, el miedo la invadió. Lo vio dudar por una fracción de segundo. Luego, miró a Valentina. En sus ojos, vio toda la seguridad que necesitaba. Justo cuando la punta de la pluma iba a tocar el papel, la puerta de la librería se abrió de golpe. Dos hombres con insignias del FBI entraron, seguidos por un nervioso Leo y una decidida Clara. Marcus Thorne, queda usted detenido por sabotaje, extorsión y conspiración, dijo el agente principal. Thorne se quedó boquiabierto, su rostro se volvió blanco como el papel. ¿Qué es esto? Debe haber un error. Alejandro bajó la pluma y sonrió, una sonrisa fría y victoriosa. No hay ningún error, Marcus. Pensaste que estaba jugando los negocios, pero yo estaba jugando al ajedrez. Y esto es jaque mate. Mientras los agentes esposaban a un Thorne que gritaba y maldecía, Clara se acercó con una grabadora en la mano. Tengo toda su llamada de ayer grabada, donde básicamente confesaba el sabotaje al ofrecer comprar el local, dijo con orgullo. Leo se acercó a Valentina. Alejandro me llamó anoche. Me explicó todo. Me pidió que contactara al FBI. Había estado construyendo un caso contra Thorne durante años, y la confesión grabada era la pieza final que necesitaban. Thorne se detuvo en la puerta, su rostro contorsionado por el odio. Miró a Alejandro. Esto no ha terminado, Valverde. Te arrepentirás. Ya lo has perdido todo, Marcus, dijo Alejandro con calma. Igual que yo lo perdí todo hace 10 años. La diferencia es que yo he encontrado algo por lo que vivir. Tú solo tienes tu odio. Los agentes se llevaron a Thorne, y un silencio repentino llenó la librería. Clara y Leo, sintiendo la atmósfera cargada entre Alejandro y Valentina, se despidieron discretamente. Se quedaron solos, rodeados de libros y del eco de la victoria. Valentina miró a Alejandro, su corazón desbordado de una emoción que ya no podía nombrar. Era más que gratitud, más que atracción. Era amor. Tú planeaste todo esto, susurró ella. Sabías que llamaría. Lo provocaste. Sabía que su arrogancia sería su perdición, admitió él. Necesitaba que él hiciera el último movimiento. Y necesitaba que tuvieras, de una vez por todas, de qué lado estoy. ¿Y de qué lado estás?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Él cruzó el espacio entre ellos y la tomó en sus brazos. Estoy del lado que tenga un futuro contigo, Valentina. Si es que me aceptas. Pero la librería. Tu proyecto para Mateo. Lo haremos juntos, dijo él. Construiremos el refugio de Mateo, alrededor de el refugio de los sueños. Será nuestro legado. El de él, y el nuestro. La besó, y esta vez, el beso no tenía rastros de guerra, ni de dolor, ni de celos. Era un beso de paz, de nuevos comienzos. Era el beso de un hombre que finalmente había encontrado su hogar, no en un edificio o en un imperio,
sino en el corazón de la mujer a la que una vez intentó destruir. Meses después, la esquina que una vez estuvo amenazada por la demolición era un hervidero de actividad constructiva, pero de un tipo diferente. Los sonidos no eran de destrucción, sino de creación. El proyecto, el refugio de Mateo, estaba en marcha, con la librería de Valentina no solo preservada, sino renovada y ampliada, convirtiéndose en el alma radiante del nuevo centro cultural. Valentina y Alejandro eran inseparables, supervisando cada detalle, sus manos a menudo encontrándose sobre los planos arquitectónicos. La relación que había nacido del conflicto floreció en la colaboración. Aprendieron a navegar por sus diferencias, la pasión de ella equilibrando su pragmatismo, su ternura derribando los últimos muros de él. Descubrieron el placer de las cosas simples, cenas tranquilas en su apartamento, paseos por el parque donde le había confesado todo, tardes perezosas leyendo juntos en la librería. Una tarde, un año después de la detención de Thorne, estaban sentados en un banco frente a la librería, ahora completamente restaurada y más hermosa que nunca. La luz del atardecer doraba los ladrillos rojos. ¿En qué piensas?, preguntó Valentina, recostando la cabeza en su hombro. Él tardó un momento en responder. Pensaba en cómo mi mayor ambición era poner mi nombre en el edificio más alto de la ciudad. Y ahora, mi único orgullo es ver cómo las luces se encienden en una pequeña librería. Se volvió para mirarla, sus ojos grises, antes fríos, ahora llenos de una calidez que era solo para ella. Valentina Morales, me has hecho un hombre mejor. Ella sonrió, su corazón se hinchó. Y tú, Alejandro Valverde, me has hecho creer que los sueños, incluso los que parecen imposibles, pueden hacerse realidad. 2 años más tarde, en la gran inauguración del Centro Cultural, el Refugio de Mateo, el lugar estaba lleno de artistas, miembros de la comunidad y periodistas. Valentina, con un vestido esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos, estaba de pie junto a Alejandro en el escenario improvisado en el patio central. Alejandro habló primero, su voz resonando con una emoción genuina mientras dedicaba el centro a la memoria de su hermano y a la fuerza de la comunidad. Luego, se volvió hacia Valentina. Pero nada de esto sería posible sin el corazón de este lugar. Y el corazón de mi vida. Valentina, cuando te conocí, quería arrebatarte tu legado. Hoy, lo único que quiero es compartir uno contigo. Se arrodilló ante la multitud que jadeaba y abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, simple y elegante. Cásate conmigo, Valentina. Conviértete en mi refugio. Déjame ser el tuyo. Las lágrimas de felicidad corrían por el rostro de Valentina mientras asentía, incapaz de hablar. Él le deslizó el anillo en el dedo y la multitud estalló en aplausos. Unos años después, la librería era más vibrante que nunca. Los sonidos de la gente hojeando libros y el aroma del café se mezclaban con un nuevo sonido, la risa de un niño pequeño. Un niño de 3 años con el cabello oscuro de su padre y los ojos brillantes de curiosidad de su madre, corría entre las estanterías, persiguiendo al gato de la tienda. Valentina lo observaba desde el mostrador, con otro bebé acunado en sus brazos, una niña con los ojos grises y tranquilos de Alejandro. Alejandro entró por la puerta, dejando un maletín de negocios en el suelo y levantando a su hijo en el aire, quien chilló de alegría. Se acercó a Valentina y besó a su hija en la frente, antes de darle un beso largo y profundo a su esposa. Todo en orden en el imperio, señor Valverde, bromeó ella. Él sonrió, una sonrisa genuina que ahora le llegaba fácilmente a los ojos. El único imperio que me importa está aquí mismo, dijo, rodeando a su familia con sus brazos. Lo había querido todo, el poder, la venganza, el edificio más alto. Quiso destruir su negocio, creyendo que era un obstáculo, pero se obsesionó al verla con otro, jurando que sería suya. Al final, se dio cuenta de que la única victoria que importaba no era conquistar la ciudad, sino ser conquistado por el amor. La historia de Alejandro y Valentina es un poderoso recordatorio de que los planes más grandes pueden ser derribados por la fuerza más simple del universo. Que a veces, para construir algo verdaderamente duradero, primero debemos estar dispuestos a dejar que nuestro propio mundo sea demolido, para reconstruirlo sobre cimientos de perdón, vulnerabilidad y un amor lo suficientemente fuerte como para convertir las ruinas en un hogar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la redención, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.